eh, ¿cómo están mis pastores? ¿Cómo están ellos y cómo tienen a la iglesia? Recuérdales que yo voy a demandar a esas ovejas, porque esas ovejas son prestadas. Diles que yo voy a demandarles a ellos esas ovejas. A veces los pastores toman una actitud difícil, pero se les olvida que todos estamos trabajando para el mismo Dios, para ese Dios grande, para ese Dios altísimo. Y bueno, yo creo que el Señor no se equivoca hoy. Orábamos y clamábamos por los pastores para que el Señor sea el que redarguya el corazón de ellos, de todos aquellos que estén yéndose por otro lado y que se estén equivocando en la enseñanza, porque somos humanos. Y esa era la palabra que el Señor hoy me traía. ¿Cómo están mis pastores? Pregunta a mis pastores, ¿cómo están ellos? Eh, ¿Cómo están enseñando a la iglesia? ¿Qué le están dando? ¿Cómo le están alimentando? Diles que voy a demandarles a mis ovejas que les recuerde que no son sus ovejas, que son mis ovejas, decía el Señor. Y bueno, amados hermanos, pues es parte, ¿verdad?, de lo que hoy nos está hablando el Señor. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo estamos? Y es claro, y pues sí, veamos nuestras vidas porque Cristo viene y viene ya. Y el juicio del Señor está por llegar, está a punto de llegar. ¿Y cómo está la iglesia? ¿Cómo estamos nosotros en nuestro corazón? ¿Qué estamos haciendo para agradar al Señor? Eh, ¿Cómo hemos logrado esa conexión con el Creador? Cuando nosotros tenemos una conexión con el Señor, amados hermanos, es algo tan hermoso porque Él te guía y Él te dirige, pero bueno, me salió un poco a lo que el Señor quería que también este tema lo hemos estado hoy viendo en todo el día. Eh, el Señor me ha estado llevando a hablar de este tema que creo que es de mucha importancia porque, bueno, hay muchos espíritus que se están soltando y que a veces no nos damos cuenta, como ovejas o como pastores o como ministros, no nos damos cuenta y están cayendo o estamos cayendo en las garras del enemigo. Y hay muchos pastores, muchas ovejas que están cayendo a causa de que estamos abriendo puertas, ya sea en nuestros hogares, en nuestras propias vidas. Al abrir puertas en nuestra vida, le estamos permitiendo y le estamos abriendo la puerta para que entre a nuestros hogares. Y bueno, con esto estábamos impartiendo un tema de lo que es objetos que traen maldición a nuestros hogares. Me parece que mi hermano Ismael no se puede conectar, ¿verdad? Bueno, y el Señor nos llevaba precisamente a este tema, amados hermanos. ¿Qué es lo que estamos llevando a nuestra casa? Espiritualmente lo sabemos y aún así a veces fallamos. Y literalmente, ¿cómo estamos abriendo puertas? ¿Qué estamos llevando? Sobre todo cuando tenemos o cuando tienen niños pequeños. Amados hermanos, los objetos que metemos a casa eh, a veces son objetos que traen maldiciones. A veces son objetos que con un propósito los venden y nosotros los llegamos a ver en algún lugar donde vamos de paseo o nos los llegan a obsequiar y no sabemos cuál es la finalidad de que nos obsequien ese objeto o qué es lo que conlleva ese objeto. Ese objeto en ocasiones traen maldiciones y en ocasiones traen demonios que entran a nuestros hogares y muchas veces, y se ha visto mucho en los niños, y les digo porque lo hemos estado trabajando mucho ahorita con los pastores en las iglesias que nos hablan para poder apoyar, porque los niños están espantados,
de que no pueden respirar, de que sienten que se les sube algo, etcétera, o que ven cosas. Amados hermanos, estamos metiendo maldición a nuestras vidas, a nuestras familias. Estamos permitiéndole a los demonios actuar sobre las vidas de nuestros pequeños, que son los más vulnerables. Le estamos abriendo las puertas a nuestros hogares sin saber. Y muchas veces ellos entran despacio, despacio, y cuando nos damos cuenta, esto ha llegado a un punto que ya no podemos. ¿Por qué? Porque nosotros abrimos puertas. Qué difícil es y qué difícil y qué delicado es abrir una puerta, pero a veces no sabemos. Ahora, a veces no nos damos cuenta, a veces no sabemos o ignoramos el tema, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado con todo lo que metamos a casa. Muchos he escuchado las famosas princesas Disney. Hermanos, estos son demonios. Y esto va mucho con los niños, con las niñas. Yo quiero ser como la princesita fulana, como tal. Pero en realidad hemos visto el trasfondo de eso. Sabemos qué demonio está operando tras de eso. Metemos ranas a las casas. A veces nos han dicho, nos dice la gente, pues si quieres atraer dinero, nosotros no necesitamos atraer la fortuna a casa. Nosotros tenemos un Dios fuerte y poderoso. ¿Por qué se los digo? Porque se está viendo, amados hermanos, en las iglesias se está viendo mucho esto. En el internet simplemente uno incluye a los hermanos en las páginas y nos damos cuenta. Yo soy muy observadora en eso. Yo no acepto, me mandan algún mensaje, algo para agregar a la página, y primero me observo la página, observo a la persona, pido al Señor, porque me he encontrado con que mismo, y siendo pastores, apenas en esta semana hablé con una pastora y ella tenía signos del zodiaco, signos de eso de Aries, Tauro, todo esto. Y ella me decía, no, hermana, es que esto no es malo, esto es, o sea, tú no lo ves así, pero esos son demonios y estás permitiendo. Pero también antes de eso ella me decía, estoy pasando por situaciones muy duras. Pues claro, porque está abriendo puertas a los demonios. Que el chakra, todas esas cosas atraen demonios, atraen maldición a nuestras vidas, atraen maldición a nuestros hijos. A veces de ahí vienen las maldiciones generacionales. Comienza en nuestro hogar, nuestros hijos crecen, se casan y eso los va siguiendo. Y de ahí vienen las maldiciones generacionales. ¿Qué es eso? Los demonios que vienen van siguiéndolos y van haciendo en la vida de nuestras familias. Qué delicado es poder meter algo que no sepamos a nuestros hogares. Siempre debemos orar por lo que va a entrar a nuestros hogares. Debemos atar. Y en el nombre de Cristo y con la sangre poderosa de Jesús, todo demonio es atado y ellos se quedan quietos. Ellos no pueden hacer. Nosotros los atamos en el nombre de Cristo Jesús. El Señor es el que hace. Cuando ellos escuchan el poder de la sangre de Cristo Jesús, ellos salen yendo y ellos no tienen más parte ni suerte. Amados hermanos, hay ocasiones, les voy a comentar una ocasión, llegamos a una casa que nos hablaron y bueno, fuimos a ver qué estaba pasando y la hermana estaba pues realmente preocupada y decía, hermano, no sé qué es lo que esté pasando. En las noches vemos una sombra y nos decían cómo era el sombrero y nos decían tal cual era la sombra que ellos veían, pero desde que nosotros sentamos empezamos a sentir ese mal espíritu y lo podíamos sentir atrás de nosotros, incluso volteábamos
nos decíamos entre nosotros, hay algo porque lo estamos sintiendo. Se podía sentir esa presencia y por las noches ellos lo estaban viviendo y estaban comenzando a ser atacados por parte de los niños. Obviamente el espíritu inmundo, ¿a quien ataca? A lo más frágil de nuestro hogar, que son nuestros hijos. Iban a atacar a los niños estaban aterrados. Cuando nosotros llegamos decían, ustedes los van a sacar. No, nosotros no. La sangre de Cristo tiene el poder de sacar a los demonios, de reprenderlos y de ser lanzados y atados. Pero estaban viviendo una situación tan difícil y tan dura que ya no querían ni estar en su propio hogar, porque el demonio que estaba habitando ese hogar, él mismo lo dijo, a mí me abrieron esta casa, a mí me abrieron la puerta para habitar aquí, me invitaron a pasar. Y qué delicado tema, amados hermanos, qué delicada situación y en qué riesgo ponemos a nuestras familias. Cuando estábamos comenzando la oración, el Señor me mostraba, era un bote, un cesto, y le pregunté a la hermana, le digo, ¿qué hay en ese cesto? Me dice, pues me lo regalaron, ahí pongo la ropa sucia, y empecé a observar el cesto y tenía una imagen de un hombre, pero tenía unos ojos y una risa, pues que sí, como que cohibía, como que pues no era nada agradable verle el rostro a esa imagen que tenía. Y, y entonces cuando lo empezamos a ver, empecé yo a ungir. El Señor dijo, úngela, he ahí, ahí está, esa es la puerta que abrieron. Amados hermanos, comenzamos a orar, el Señor comenzó a actuar y la sangre poderosa de Jesús comenzó a liberar ese lugar. El demonio salió de ahí, pero había comenzado a hacer daño y ahora físicamente quería hacer daño a los niños. Cuando los hermanos nos dijeron que les habían regalado ese cesto, platicando con el matrimonio, ellos dijeron, bueno, nosotros no conocemos la vida de las personas, pues son amistades de tiempo, pero la gente cuenta que la señora se dedica a la brujería. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ella? ¿Cuál fue de poderles regalar ese recipiente que se veía tan bonito, ese bote, porque estaba bonito, pero en la figura estaba plasmado el rostro de ese demonio? Cuando ese demonio sale, cuando el Señor Jesucristo libera ese hogar, ese demonio sale y el rostro que tenía, el dibujo que tenía ese bote, ya no era el mismo. Y ahí nos damos cuenta qué tan importante es orar antes de meter cualquier cosa a nuestro hogar. Me lo regalaron, pero nosotros no sabemos cuál es la intención de ese regalo, no sabemos qué viene trasfondo de ese regalo o que podemos comprar en algún lugar y traerlo a casa, pero tú no sabes si la persona que está trabajando, que está vendiendo esos artículos, tiene alguna finalidad. Los brujos trabajan de muchas formas. A las iglesias también se meten, a las iglesias también meten artículos, meten cosas que también traen maldiciones. Y a veces decimos, ¿qué está pasando con los hermanos? ¿Qué está pasando con ellos? Porque pues este hermano le gustaba venir, a este le gustaba orar y ahora es todo lo contrario, están siendo atacados porque metemos cosas que no debemos meter. Eh, por sencillo que sea, amados hermanos, hay que orar por lo que entra a casa, hay que orar por lo que lleva a las iglesias. Tenemos que tener cuidado en las iglesias, sobre todo. Hoy el Señor precisamente hablaba el Señor decía, háganles ver
Háganle ver a la iglesia la situación, porque los demonios ahorita están operando. El enemigo está enojado, el enemigo está airado, el tiempo se le está terminando y él lo que quiere son almas. Y ahí es cuando comienzan los ataques a las iglesias. A veces los pastores no se dan cuenta porque son tantas situaciones con los pastores, porque los pastores no nada más atienden a una familia, atienden muchas familias y tienen muchas situaciones. Por eso de ahí la importancia de delegar a siervos para apoyarnos en ellos. Amados hermanos, hoy el Señor hablaba y decía, tengan cuidado, mucho cuidado en las iglesias. Los demonios están operando, la gente está durmiendo. En los hogares es lo mismo. En muchos países han cerrado las iglesias. En muchos lugares no nos están permitiendo el acceso a las iglesias. Y eso está enfriando a la gente. He ahí la importancia de tener nosotros una comunicación con Dios. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros estamos en contacto con Dios, que estamos en oración, que estamos en ayuno, el enemigo va a huir. ¿Qué tan importante es una iglesia en ayuno y oración? ¿Qué tan poderosa es una iglesia? El enemigo tiene miedo a la oración. El enemigo le teme. Hoy están operando muchos demonios sobre la vida, sobre las iglesias, sobre los hogares. Los hermanos se están enfriando y el tiempo se acerca. Por eso es que los demonios están prestos, porque saben que el tiempo se les acaba, porque saben que serán atados, porque serán echados de fuego, porque saben que el tiempo se les agotó. Y precisamente por eso, ahora es cuando más debemos cuidarnos, porque ellos están operando y están yendo sobre nuestros niños, sobre nuestros jóvenes. Hay un espíritu de adulterio y de fornicación muy fuerte. Y está operando en las iglesias, está atacando a los matrimonios. Un matrimonio que está en oración y que está en ayuno y que juntos están clamando a Dios, es difícil que el enemigo llegue a hacer. Hoy platicaba con una hermana y decía, hermana, es que cuando ayuno y lloro, es cuando más problemas tengo. Le digo, pues claro, al enemigo no le agrada que estemos en oración y en ayuno, porque eso provoca que nosotros estemos en comunión con nuestro Dios. Eso es lo que hoy quiere el Señor, que tengamos una comunión. Cuando nosotros logramos tener esa comunión con el Señor nos permite saber en su gran amor y misericordia, decirnos cómo está nuestro corazón, decirnos cómo estamos nosotros delante de Él, decirle al Señor y clamarle, quítame, Señor, todo lo que no sea de tu agrado. Es el tiempo de prepararnos. Es el tiempo de atacar todo el mal con oración y ayuno. Y esto nos va a llevar a una comunión con Dios. Y esa comunión con Dios nos va a llevar a una preparación para cuando el Señor venga por su pueblo. ¿Cuántas iglesias están preparadas? Decía el Señor. Yo creo que Dios no se equivoca, amados hermanos. Hoy, durante todo el día, el Señor ha estado hablando de eso. El Señor está hablando mucho de la comunión que debemos tener con Él. El Señor nos está hablando de los demonios que están operando sobre la tierra y los que se vienen. Esto es el comienzo. ¿Estamos preparados? Hoy les decía el Señor, ¿están preparados? ¿Qué están haciendo para evitar que los demonios entren, que los demonios operen en sus vidas? ¿Qué están haciendo como familia? ¿Qué están haciendo como padres? ¿Qué están haciendo pastores como en su iglesia para evitar que el enemigo esté operando sobre sus ovejas?
¿Qué estamos haciendo, pueblo de Dios? ¿Nos estamos preparando? ¿De qué manera nos estamos preparando? El enemigo está lanzando dardos y dardos y dardos y a muchos les está llegando. Hay mucho adulterio y mucha fornicación. El Señor lo había hablado apenas. Y de pronto, esto fue, decía hoy precisamente el pastor, una estopa. Se prendió la estopa del adulterio y la fornicación. El Señor tenía semanas o un mes tal vez de haberlo hablado, de haberles advertido que ese espíritu comenzaba a operar, que tuvieran cuidado. Y de pronto la iglesia era un caos con ese espíritu. Amados pastores, amados hermanos, cuidemos el lugar que Dios nos ha dado. Hoy debemos trabajar en las vidas de nosotros, de nuestras familias y de nuestros hijos. Es el tiempo de luchar, es el tiempo de luchar por nuestra alma, nuestro espíritu y por el de nuestras familias. El enemigo está como león rugiente. Pastores, recordemos que el Señor va a demandar a las ovejas. Recordemos que esas ovejas no son nuestras, así como tampoco los hijos que Dios nos ha prestado. Todo es prestado. ¿Qué queremos? Que el día de mañana que estemos delante de la presencia del Señor nos diga, ¿qué hiciste con mis ovejas? Una iglesia en oración y en ayuno es una iglesia empoderada. Es una iglesia a la que el enemigo le teme. Les invito y les exhorto en el amor de nuestro Señor Jesucristo, que como pastores traigamos más a las ovejas a ser partícipes de ayuno y oración por las familias, por la iglesia, y si hay miembros, también debemos orar por nuestros pastores. Hoy el Señor ponía esa inquietud en mi corazón de estar orando por los pastores, porque ellos están siendo muy atacados. Es tan difícil, a veces son tantas cosas que los pastores no se abasto, amados hermanos. A veces son tantas situaciones que la única salida es Dios, que la única salida es Dios, pero nosotros que estamos aquí humanamente, los pobres pastores, si ustedes vieran todo lo que ellos batallan, si ustedes supieran por todo lo que pasan, hagamos conciencia. Es el tiempo de clamar a Jehová, es el tiempo de entrar en una comunión, es el tiempo de tomarnos de la mano de Dios y de decirle a todo aquel demonio, Jesucristo le reprenda, que quiera operar en la vida de las iglesias, en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestros hijos. No tienes parte y no tienes suerte. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado esa autoridad. Él es el que hace el trabajo, pero nosotros somos la vasija, nosotros somos el medio para que el Señor pueda obrar en contra de ellos y puedan ser atados y lanzados, porque ellos están orando, ellos están trabajando. El pueblo de Dios está durmiendo. Tengamos cuidado con todo aquello que metamos a nuestros hogares, porque no sabemos qué es lo que hay detrás. A veces se nos hace fácil escuchar cualquier canción del mundo, cualquier canción secular. Sabemos lo que están hablando. Hoy en día todas están dedicadas al enemigo. Hoy en día todas te están hablando de atraer a los demonios a las vidas de las personas. Por eso a veces nos preguntamos, ¿qué está pasando? Si este joven era un joven muy obediente, era una persona que le gustaba ir a la iglesia, que siempre estaba al pendiente de sus padres, que lo que ellos ordenaban, el joven lo obedecía y de repente se transformó.
porque detrás de todo lo que estamos haciendo, los demonios están operando. Y el mundo espiritual es un mundo real. Hay muchos pastores que no creen, muchos que no creen, pero el mundo espiritual es tan real como donde estamos nosotros. Tengamos mucho cuidado a lo que hoy estamos haciendo. Tengamos mucho cuidado, amados hermanos, con lo que traemos a casa. Cuando venga una persona, no sabemos, muchas veces no sabemos qué espíritus trae esa persona, no sabemos qué situación está viviendo. Cuando el Señor nos ha dado ese don de discernimiento de espíritu, gloria sea el Señor, podemos darnos cuenta de lo que viene con ellos. Pero cuando no, amados hermanos, si nosotros sentimos algo pesado, es porque son demonios que están entrando juntamente con esa persona a tu hogar. En ese momento comienza a clamar al Señor, comienza a cubrir tu hogar con la sangre poderosa de Jesús. Las iglesias deben ser protegidas día a día porque están entrando los brujos a los cultos, a las iglesias, están siendo atacados por los brujos y muchas veces no nos damos cuenta. Les hago partícipe de este testimonio. Fuimos a una ciudad, a una iglesia donde fuimos invitados. Estando dentro del culto, el pastor comenzó a predicar. Pasó a uno de los hermanos que iba con nosotros y él comienza a predicar. Cuando escucho al Señor que me dice, voltea hacia atrás, levántate y camina. Y comienza a cubrir a la iglesia con mi sangre poderosa. Cuando él dijo eso, mi piel empezó a enchinarse y dije, Señor, aquí hay un brujo. Y él me dijo, camina hacia atrás y lo vas a ver. Y yo comencé a clamar al Señor y le dije, Señor, si en su amor y misericordia está mostrarlo, Señor, deténgalo usted, amado Padre. Y comencé a clamar con el Señor. Y mientras yo me iba acercando a la parte de, pues casi hasta atrás de la iglesia, observé a ese hombre y ese hombre estaba hablando en voz baja y él me dijo, mi Señor me dijo, él está lanzando maldiciones. Me fui de él por la parte de atrás y me senté a un lado de él, buscando el lugar, y me fui a sentar del lado de él. Y no lo volteé a ver, simplemente volteaba hacia enfrente, clamando yo al Señor. Y en un momento el Señor me dijo, ahora. Y comenzamos a reprender, comencé a reprender, a cubrir con la sangre de Cristo Jesús. Y volteé y le dije, Cristo te ama. Hoy es el día de tu liberación. Libera, oh, ay, iglesia, estás dormida, dice el Señor, estás dormida. Están durmiendo los pastores y no se han dado cuenta que están hablándole a mi pueblo. ¿Cómo estás alimentando a mi oveja? Dice el Señor. Muchos han olvidado. Muchos han sacado a mi Espíritu Santo de las iglesias. Oh, solo con dolor he volteado mi rostro. Y mi Espíritu Santo quiere volver y no lo has dejado. Porque te has contaminado del mundo. Por eso estás siendo atacado por los demonios, porque no te has dado cuenta que muchas iglesias están siendo atacadas por los demonios. Oh, abre tus ojos espirituales
Hundaramabasayaba. Husharabasa. Ay de ti, pastor. Humarabata Sharamanasaya. Vamos, hermanos. Oh, santo, santo, santo. Tengamos cuidado, porque los demonios están operando. Están yendo sobre mucho matrimonio, pero va a atacar a muchos pastores. Matrimonios de pastores que tienen años van a ser atacados. Matrimonios, dice el Señor hoy. Agárrate de mi mano. No te sueltes. Recuerda que con ayuno y oración vencerán. Porque tiempos difíciles vienen a la tierra. Porque el enemigo anda como león rugiente. No le des la oportunidad de destruir tu hogar. Pastor, no le des la oportunidad de destruir la iglesia. Va a ir sobre evangelistas. Oh, ministros van a ser atacados, dice el Señor. Hosayamana Shabasa. Prepárate, iglesia, porque mi venida está pronta. No tengas por tardanza mi venida. Y no son todos los que están. Humíllate. Humíllate, es tiempo. Búscame. Búscame ahora que es tiempo. Ya no tardan mis juicios y las iglesias están dormidas. Oh, Sharamas, así ha dicho Jehová el Señor. Nuestra protección, dice el Señor, es el ayuno y la oración, amados hermanos. El tema era parte, pero nombrábamos artículos y más cosas. Pero Dios habla lo que Él tiene que hablar. Amados hermanos, el Señor ha mostrado mucho ataque a las iglesias. Han estado cayendo muchas iglesias, han estado cayendo pastores. Hemos visto caer profetas, amados hermanos. Hemos visto caer evangelistas. Ese espíritu está muy fuerte. Viene un espíritu de muerte sobre los niños. Tenemos que cuidar a nuestros niños. Yo no tengo hijos pequeños, pero la hermana los tiene. Y lo que le duele a mi hermana me debe doler a mí, porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Debemos estar clamando por nuestros hermanos.